Y ahora estamos en comunicación con Juliana Enrique Steinberg, que es una doctora en biología molecular, repatriada justamente de Italia, para contarnos un poquito cómo fue esa experiencia. Buenas tardes, te saludan Nahuel Crescenzo y Amanda Pizarro. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola. ¿Qué tal, Juliana? Eh, Si nos podrías contar un poco cómo fue esa experiencia. Tengo entendido que vos estabas en el momento que inició la cuarentena ya. ¿Cómo lo viviste? sí, tal cual. Yo viajé, me gané una beca para hacer una pasantía por 2 meses en la Universidad de Verona, en Italia, queda en el norte de Italia. La región se llama Veneto, donde está Verona, y queda bastante cerca de Lombardía, que fue uno de los epicentros de la pandemia en Italia. Yo llegué a Italia el 20 de febrero, ese fin de semana, que fue un viernes, y ese fin de semana fue dentro de todo normal. La ciudad es una ciudad turística, chiquita pero turística, y ya a la semana siguiente empezó a aumentar mucho la cantidad de casos que había en Italia. Para el fin de semana siguiente ya estaba prácticamente Italia en llamas, por decirlo de una forma, pero en esta ciudad la cuarentena tardó un poquito más en instaurarse porque, como te digo, es una ciudad pequeña. Si bien ya los museos y todo el primer fin de semana de marzo estaban cerrados, los locales y eso se mantuvieron una semana más abiertos. ¿Y en ese momento estabas en contacto con algún colega argentino como para también ir haciendo un seguimiento? ¿Qué decisiones se tomaron en Argentina, a diferencia de en Italia? Sí, no, bueno, estuve en contacto con la gente de Argentina en todo momento, mi familia vive acá. La verdad que yo viviendo allá, por ahí no, para mí la situación no era tan preocupante como por ahí se veía desde este país. Si bien las medidas de seguridad, una vez que empezó la situación más complicada en Italia, se veía mucho los supermercados, las colas con distanciamiento, la gente respeta un montón esas cosas, el uso de máscaras y guantes, por ejemplo, en los supermercados. Creo que en Argentina se actuó bien en cuanto a las medidas que se tomaron de tratar de cerrar y evitar el contacto social, más que nada porque nosotros estábamos todavía, no empezábamos el invierno, entonces era bastante preocupante en cuanto a épocas. Claro. Juliana, te saluda Nahuel, gracias por este contacto. Quería preguntarte cómo fue el hecho de, vos fuiste por un motivo, en este caso fuiste por un tema de trabajo, estudio, y te encontraste con esta pandemia. ¿Cuál fue tu sensación en ese momento cuando te enteraste que la Organización Mundial de la Salud alertaba de esta pandemia y que se empezaban a cerrar los países? Y en ese momento, o sea, es más o menos para fines de marzo, sí, la última semana de marzo. Yo los primeros días de marzo por ahí no me di cuenta de en realidad lo que se estaba viviendo. Yo no seguí mucho, pero para no tampoco caotizar, no seguí los medios italianos, veía bastante poco, lo que sabía lo sabía por mi familia. Ya la última semana de marzo a mí me cancelan mi pasaje de vuelta a la Argentina, que era para el 22 de abril, me lo cancelan la última semana de marzo, y yo inmediatamente una semana después me puse en contacto con Cancillería, con el consulado. En ese momento, cuando se cierran las fronteras en el país, es que me empiezo a preocupar un poco más, pero más que nada por el tema de la vuelta al país y cómo mantenerme en un país en el cual se vive en euros y nosotros no tenemos ese recurso económico, más una ciudad turística. Pero por ahí pasaba más la preocupación. Claro. Y que los vuelos de repatriación desde Italia comenzó con un vuelo de Alitalia del 29 de abril y recién hubo uno la semana pasada, que es en el que pude volver yo, de Aerolíneas Argentinas, pero durante aproximadamente un mes y medio no hubo vuelos de repatriación desde Italia a la Argentina, y existen aproximadamente, yo no sé los números exactos ahora, pero en ese momento, al principio, rondaban más o menos en los 800 personas, 1000 personas varadas en ese país. Claro, sobre eso te quería preguntar, justamente cómo fue ese proceso de repatriación después de tanto tiempo de incertidumbre, además que, nada, cómo sentiste el estar viviendo una pandemia con la carrera en la que te estás profesionalizando. Sí, cuando me cancelan el vuelo, yo me empiezo a contactar con el consulado. Mi caso lo atendió el consulado de Milán particularmente. En Italia hay 2 consulados, uno en Roma, otro en Milán, y según la zona donde estás es el consulado que te corresponde. El consulado de Milán, la verdad que la persona que tomó mi caso conmigo siempre fue
muy correcta, siempre se contactó conmigo. Y en un momento, cuando no había ninguna novedad de vuelos, los comentarios empezaron a hacer: la repatriación va a terminar en septiembre. Yo ahí me empecé a sentir bastante angustiada, porque me contacté con la gente del consulado, le dije: yo no puedo mantenerme en este país hasta septiembre, necesito una respuesta. Yo por suerte tenía pasaje de aerolíneas, yo viajé con Aerolíneas Argentinas, y bueno, cuando surgió este primer vuelo, a mí me contactan, o sea, el vuelo fue el viernes 8, yo llegué a la Argentina el sábado 9, a mí me contactan el jueves de la semana anterior para pedirme varios datos, si yo había estado en cuarentena, dónde iba a ser la cuarentena en el país. Me empezaron ya a comentar el tema del vuelo, pero todavía no era oficial, todavía no se sabía muy bien si lo iban a aprobar o no para que pueda venir el vuelo desde Italia. El domingo me volvieron a contactar desde el consulado para de vuelta pedirme más datos. Tampoco todavía era oficial nada, yo no sabía si estaba o no en la lista. Pero bueno, la verdad que la atención del consulado conmigo siempre fue muy buena. Bien. Y ya el martes de la semana pasada me llega el link para poder cambiar mi pasaje cancelado por el del nuevo pasaje. Ajá. Yo no sé si la mayoría de la gente lo sabe, pero los vuelos de repatriación, o sea, estos vuelos especiales, sí, no son gratis. O sea, nosotros los tenemos que pagar. O sea, yo en mi caso no lo pagué porque tenía pasaje con Aerolíneas Argentinas, claro, pero las personas que están varadas y tienen pasajes cancelados con otras empresas, para poder tomar el vuelo de Aerolíneas Argentinas tienen que pagarlo. Claro. Entonces, después de un mes y medio de estar varado, o sea, no fue mi caso, porque yo tenía que volver el 22 de abril y terminé volviendo 20 días después. Entonces, no estuve tanto tiempo varada, pero para personas que tenían que volver a mitad de marzo, por ahí estar viviendo en ese país un mes y medio y ahora tener que costear el vuelo de un pasaje, el costo de un pasaje, la verdad que es muy complicado. Claro. Juliana, y a propósito de este tema, ¿tuviste contacto con otros argentinos en este tiempo que estuviste allá en Italia? ¿Qué era lo que te decían y si había alguna situación que te llamó la atención? Sí, en particular nosotros, bueno, cuando yo me encontré con mi situación de varada, me contacté con un grupo, o sea, hay un grupo de Facebook de varados en Italia, y hay un grupo de WhatsApp también en la cual compartimos información. En mi caso en particular, siempre recibí buenas respuestas del grupo argentino, y en este momento, por ejemplo, que yo ya volví, trato de colaborar con ellos con todo. Hay un montón, o sea, en este momento yo creo que el mayor reclamo de ellos es tratar de ver si de alguna manera se puede conseguir alguna ayuda para que estos vuelos especiales no sean tan costosos. Estamos hablando de alrededor de los vuelos de Aerolíneas Argentinas de 60, o sea, el vuelo que aparentemente a fin de esa semana hay otro vuelo de repatriación, y este vuelo va a salir algo así de 65.000 pesos más o menos. Hay mucha gente que, o está con más miembros de su familia, no puede pagar ese pasaje. Entonces yo creo que tratar de conseguir una opción de parte del Estado, una ayuda para las personas, es lo que la gente que sigue varada afuera del país, tanto en Italia como en otros países, es lo que necesita ahora. Claro. Bien, Juliana, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, por tu tiempo, y también qué lindo tenerte nuevamente en el país. Muchas gracias, y nada, gracias por también permitirme ser la voz de las personas que todavía están afuera, y nada, comentarles que el sistema de entrada al país funciona muy bien, está todo muy organizado, por suerte. La gente que vive en Capital hace cuarentena estricta en un hotel, así que estoy acá en un hotel en este momento. Bien. Y hay también un servicio de transporte para las personas que se tienen que mover a otros lugares del país. Muy bien. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí la escuchábamos entonces por la voz de la ciudad, Juliana Enrique Steinberg, que es doctora en biología molecular, repatriada de Italia, contándonos cómo vivió el minuto a minuto, ya que estuvo en el inicio de la cuarentena, pero finalmente ya está nuevamente en nuestro país.